Esta historia empieza con una chica, llamada Serafina Aldrich. Ella estaba regañando a una sirvienta, y esta última llorando, pidiendo perdón. Luego ella da la orden que la ejecuten. Bueno, o eso hubiera dicho, si fuese la verdadera Serafina. Ya resulta que la sirvienta tuvo un accidente con la tetera, haciendo que ésta caiga en la cabeza de Serafina. Con ese golpe recupera la memoria de su vida pasada. Resulta que era una ingeniera en sistemas, ya cansada de su trabajo. Cuando salió afuera por las escaleras para tomar aire, por el cansancio, tuvo una alucinación. Miró al final de las escaleras un colchón suave. Ella sin pensarlo saltó hacia ella. Así teniendo un final bastante XD. Y terminó reencarnando en Serafina. La antagonista de un juego de su vida pasada. Básicamente un juego otome que es llama La Doncella de la Luz. Y Serafina es la villana, que es de una familia marqués, y está comprometida con el príncipe. Serafina no puede creer que reencarnó en el mundo del juego y para colmo en la villana. Nos cuenta la historia del juego, básicamente es la típica historia de que una plebeya enamora al príncipe. Y la villana, por celos, hace cualquier cosa para separarlos. Pensando en ello, se imagina que diría ella como villana, pero se da cuenta que no tiene carácter para hacerlo. Al final decide perdonar a la sirvienta diciendo que se vaya. Cuando sacan a la sirvienta, Serafina se cuestiona si va a sobrevivir a esto. Ojalá hubiera reencarnado en la heroína. Pero recuerda que en el juego la heroína tenía una personalidad retorcida. Tanto así que las personas que jugaron el juego, se quejaron de su personalidad horrible, hasta la funaron. Recuerda que aprovechaba los descansos para jugar. Piensa que, como su vida pasada trabajó hasta el cansancio, porque no puede disfrutar de su vida ahora. Pensaba que, aunque no tuviese dinero, puede vivir una vida tranquila como cocinar y cosechar verduras. Sobre todo, pepinos. Dice que solo la pasaría comiendo pepinos, dormir, comer pepinos, dormir y comer más pepinos. Básicamente quería una vida llena de pepinos. Así evita el final malo de la villana, la heroína sigue con la ruta de la historia, y Serafina estaría concentrada en sus cosas. En tono siniestro, planea tener una vida perezosa y con pepinos, y no perdonará a nadie que arruine su sueño. Serafina ya decidida dice que es un plan perfecto. Ya con eso, se pone manos a la obra. Al día siguiente en el jardín, Serafina prepara el lugar con la sirvienta, esta última le pregunta qué va a hacer, Serafina solo le dice que va a cultivar pepinos. La sirvienta queda impactada ya que no puede creer que Serafina, la que odiaba la suciedad, intente hacer un trabajo en que debe ensuciarse las manos. Ya con eso, Serafina con toda confianza intenta cultivar pepinos. Para días después quedar frustrada porque por alguna razón los pepinos no crecen. Serafina piensa en qué parte está fallando, si está haciendo todos los métodos correctos. Pero aún así no se rinde, y va a intentar de nuevo. La sirvienta se sorprende el cambio de actitud que tuvo cuando empezó a cultivar. En eso Serafina le dice que no se esfuerce demasiado, que descanse. La sirvienta queda impactada, ya que no esperaba que fuese considerada. En eso llega alguien. Serafina cuando seguía trabajando, alguien atrás la llama, y le pregunta qué está haciendo. Serafina al verlo, se sorprende, ya que lo reconoce. Es su hermano Kai, un personaje conquistable del juego. Serafina recuerda que, en la historia, la villana que es ella, atormentaba a su hermano ya que es un hijo ilegítimo. Básicamente Serafina era hija única, pero su padre tuvo un hijo fuera del matrimonio, y el padre tuvo que darle manutención. Siempre y cuando se cortaran lazos entre ellos. Pero como el padre solo tenía a su hija, y su esposa ya no podía tener más hijos, y como la ley no permite que una mujer herede el marquesado, básicamente tuvo que traer a Kai a la casa, para ponerlo como heredero. Pero cuando Kai entró a la casa, Serafina lo atormentaba. En el juego, eventualmente Kai se encontraría con la heroína, y esta última la ayudaría con sus problemas. Volviendo con la historia, Serafina le explica que estaba intentando cosechar pepinos. Kai queda confundido, y Serafina le explica su plan de vivir una vida comiendo pepinos. Kai no sabe qué decir. Pero luego la insulta. Le dice que sus acciones contradicen lo que dijo antes, ya que ella lo considera una herramienta. Serafina piensa que, claro que no hay confianza entre ellos, y ella intenta decir que no lo ve como una herramienta. Kai le dice que tiene valor de decir eso después de insultarlo muchas veces. Cambiando el tema, Kai mira el jardín, y le da un consejo. Le dice que ponga los brotes una maceta, ya que no crecen en la tierra, así como así. Serafina le agradece diciendo que es muy listo. Como en el juego. Siguen hablando sobre el cultivo y Serafina tomando notas. Kai le pregunta que está actuando muy extraño, es muy amable últimamente. Entonces Serafina, pone su actitud de villana, y le dice que por haberla ayudado puede pedir una recompensa. Kai se lo piensa, y le dice que sí puede ver a su madre y a su hermana. Ya que desde que vino a la casa del marqués no pudo verlas. Y lo único que recibía eran cartas de su madre, diciendo que su hermana estaba enferma.
y lo único que puede hacer es enviar dinero. Pero aún así le pide que dejen ver a su familia una vez. Serafina ni se lo piensa, y le dice que vayan. Kai queda sorprendido preguntando a dónde. Serafina le dice que vayamos a ver a su familia. Cuando llegan al lugar, Serafina nota que todo se ve deplorable. Kai le dice que aquí debe ir solo. Le dice que se quede en el carruaje con los guardias. Mientras Serafina espera, mira el lugar, no puede creer que exista un lugar así en la capital real. Cuando Serafina seguía hablando con un sirviente, regresa Kai. Con la noticia de que su familia no está aquí. Solo recibió una nota con una nueva dirección. Le dijeron que su familia vive allí ahora. Cuando van a la dirección nueva, nota que es una casa bastante ostentosa. Kai dice que es muy diferente a la descripción que le dio su madre en las cartas. Kai va directo a la puerta. Cuando toca, sale su madre. Ella al ver a Kai queda helada. Pero cambia de actitud recibiéndolo con amabilidad, y lo abraza. Kai le pregunta si su hermana está bien. La madre le dice que está bien. Kai le pide que lo deje verla, pero la madre da unas excusas para que no la vea. Serafina mira con sospecha la situación. En eso sale su hermana. Le pregunta a la madre quién está afuera, cuando ve a Kai, no lo reconoce preguntando quién es. Kai queda impactado. La madre la manda adentro rápido. Cuando entro, Kai le pregunta por qué su hermana no lo reconoció. La madre intenta dar una excusa, pero Kai le pregunta otras cosas como por qué no le dijo sobre la mudanza o que su hermana se curó. La madre intenta dar otra excusa, pero aparece un muchacho. Este pregunta que si es Kai. La persona que le está pagando los estudios. Kai queda impactado. Serafina también. El muchacho le dice que gracias a él puede entrar a la Academia de Caballeros. Y que también que su hermana lo considera su hermano mayor, a pesar de que no son parientes de sangre. Y el muchacho le agradece por todo. Serafina al ver la situación, entendió todo, la madre usó a Kai para conseguir dinero con la mentira de que su hermana estaba enferma. Solo para conseguir mejores condiciones para vivir, y aparte pagarle los estudios a un muchacho que ni siquiera es familia. Y la madre engañó a su hija presentándole al muchacho como su hermano mayor. Serafina piensa que es una familia muy distorsionada. La madre se despide despavorida. Pero antes de que cierre la puerta, Serafina pone el pie deteniendo la puerta, dando un grito interno de dolor. La madre le pregunta quién es. Serafina activa su modo villana, reclamándole que estuvo engañando a Kai todo este tiempo y que por ello tiene que pagar. A la madre le da un susto. Pero luego le dice que eso no le incumbe. Serafina le menciona que, si querían dinero, perfectamente pudieron pedir dinero al marqués formalmente, pero tuvieron que engañar a Kai por eso. La madre le dice que tenía que pagarle la matrícula para caballeros al muchacho, para que así se gradúe y no tuviesen que depender del dinero del marqués. Así que le mintió a Kai en las cartas para que él pudiese pedirle dinero al marqués. Kai impactado, le reclama que le engañó todo este tiempo. La madre le dice, ¿y qué? El marqués la abandonó cuando pudo, dejándola en la miseria, además le arrebató a su hijo. Pero como su hijo tiene una vida más lujosa en la casa del marqués, pues ella era la única que vivía en la miseria. Así dando a entender que a Kai nunca le importó. Serafina entiende que la madre lo engañó porque le tenía rencor al marqués y se vengó a través de su hijo. Aparte que, el muchacho que le pagaba la matrícula, si se convertía en caballero, este último podría convertirse en noble con sus logros. Así aprovechándose de Kai. A pesar de que sufría en la casa del marqués. Serafina se enfurece. Y en eso le pregunta que si no se parecen. La madre queda confundida. En eso, Serafina se presente como la hija del marqués. Y la madre queda asustada. Serafina le dice que, al darle limosnas a unos mendigos, solo los hizo arrogantes. La madre le pregunta que, si los llamo mendigos, Serafina la calla y le dice que los nobles están para ayudar a los mendigos si quieren, pero si los mendigos se vuelven arrogantes no tiene sentido darles limosnas. En eso Serafina le patea la canasta que trajo para ella. Le dice que lo levante. Y le repite que lo levante, es una orden. La madre lo levanta. Serafina le dice que esta será última limosna que recibirá de su casa. Que lo disfrute. Aparte le advierte que, si intenta inventar rumores sobre el marqués, ya tienen registrados todos los gastos que ha hecho. Y por lo tanto tienen pruebas suficientes para dejarlos peor que antes. Ya con eso Serafina y Kai se van. Ya en el carruaje, Kai se lamentaba de todo, diciéndose a sí mismo que era un tonto. Siempre odió a la familia del marqués, y a Serafina que lo maltrataba. Pero piensa que la razón que lo maltrataba era porque ella sabía la verdad. Y que por eso lo despreciaba. Serafina queda confundida, Kai le dice que, si no le hubiera enseñado la verdad, él seguiría odiando a la familia del marqués sin razón. Le pide perdón por haber sido ignorante y haber causado problemas al marqués. Serafina al ver su cara, piensa en lo lindo que se ve, pero pone su cara de villana, y le dice cosas para que la odie.
pero solo recibe la cara de perrito de Kai. Serafina al verlo, intenta resistir, pero al final se rinde. Y le dice que puede llamar la hermana mayor. Mientras Serafina estaba recibiendo cariño de Kai, el carruaje se detiene bruscamente. Cuando salen a ver, resulta que hubo un derrumbe en el camino. Serafina le pregunta a un sirviente cuándo podrán arreglar el camino. Este último le dice que el derrumbe posiblemente fue causado por un monstruo. Para que restauren el camino, deben de eliminar los monstruos de la zona. Así que sugieren que vayan por otro lado. Pero en eso, ocurre otro derrumbe. Esta vez del otro lado del camino, dejándolos varados en un bosque lleno de monstruos. Kai dice que no sabe si regresarán hoy. Mientras que Kai y el sirviente están hablando, Serafina piensa en una solución. Se le ocurre algo, y dice que hay otro camino. Recuerda que, en el juego, hay un túnel que va directo al Parque Nacional. Olvido por completo que en este mundo existe la magia. Logra encontrar el túnel diciendo que es por allí. Ya pasando por el túnel, Kai usa magia, para hacer unas antorchas improvisadas. Serafina nota que Kai tiene magia de fuego. Y ella tiene magia de agua. Intenta probar su magia, pero solo logra hacer un poco de agua en su mano. Dándose cuenta de que su magia es básicamente basura. Siguen por el camino, y Kai menciona que su hermana es impresionante, ya que es capaz de soportar este tipo de ambiente. Serafina piensa que, si fuese la Serafina real, estaría furiosa agrediendo a cualquiera. Pero piensa que pronto verá el Parque Nacional. Está ansiosa por verlo. Cuando señala otro lugar, Serafina siente algo. Y cuando alza la mano, esta misma desaparece. En otro lugar, Serafina mira alrededor y se da cuenta que está en el Parque Nacional. Da vueltas viendo todo, pero luego se pregunta si Kai estará bien. Pero recuerda que existen los monstruos. También menciona que hay una barrera sobre la capital contra los monstruos. Pero es débil, hasta que se vuelve fuerte cuando aparece la heroína. Serafina se da cuenta de que posiblemente esté en peligro al estar allí. Así que decide salir del lugar. Pero luego se da cuenta de que se perdió. En eso, escucha un ruido. Aparece un caballero, pregunta qué hace una persona allí. Serafina al verlo piensa en lo guapo que se ve, seguramente es un personaje del juego, pero no recuerda un personaje así. Pero recuerda que había un personaje secreto. Dando a entender que podría ser ese mismo, el caballero le pregunta si está bien. Le explica el camino para salir de allí, también le dice que por razones no puede acompañarla. Serafina al verlo, piensa que viene a eliminar a los monstruos. El caballero le dice que se vaya rápido. Serafina le hace caso. Cuando se iba, voltea atrás y ve que está haciendo una barrera mágica. En ese momento, es atacado por unos slimes. Serafina queda horrorizada al verlos. El caballero le dice que se vaya de una vez. Pero Serafina queda paralizada del miedo. El caballero al ver que no se mueve, le pregunta su nombre. Ella le dice que se llama Serafina. Y asustada también le dice que su magia es terrible y no puede hacer nada, y se lamenta por ser un estorbo. El caballero le dice que es muy honesta. Luego le dice que se coloque detrás, que cierre los ojos, y que se tape los oídos. Va a acabar con los monstruos de una vez. Serafina se le acerca, y el caballero aprovecha para acabar con los slimes. Cuando Serafina abre los ojos, ve al caballero, este último diciendo que ya todo está bien. Ya con el ambiente más calmado, Serafina le agradece por su ayuda. Luego se despide. Pero en ese momento, aparece un monstruo. Un cerbero. El caballero dice que posiblemente el cerbero fue el causante de que los slimes de hace poco enloquecieran. El caballero le dice a Serafina que se vaya ahora, Serafina le pregunta qué le pasará a él. El caballero dice que actuará de señuelo para ganar tiempo. Luego llegarán los refuerzos pronto, así que estará bien. Serafina piensa que es un plan muy peligroso. El caballero le dice que no se preocupe, no planea caer allí. El caballero se enfrenta al monstruo, y Serafina sale huyendo. Pero tropieza, culpando a los zapatos. Voltea a ver al caballero, y ve que está a punto de recibir un golpe mortal. A ella se le ocurre arrojarle un zapato. Lo cual funciona, salvando al caballero. Pero esto enfurece al cerbero. Y va directo hacia ella. Serafina al estar en peligro, no sabe qué hacer, y solo cierra los ojos. Pero el cerbero se detiene, y se pone sumiso. Serafina queda confundida. Pero el caballero acaba con el cerbero, partiéndolo en dos. El caballero le pregunta si está bien, ella lo afirma. Entonces él revela su rostro, diciendo que le alegra saber eso. En eso se escucha una voz, diciendo que consiguió un nuevo título, Salvador. Serafina queda confundida, preguntándole al caballero qué fue esa voz. Él le dice que no escuchó nada. Serafina piensa, y recuerda que en el juego había un sistema de niveles, queda pensando en la situación, preguntándose por qué tiene un sistema si es la villana. Pero el caballero lo saca de sus pensamientos, preguntando si está bien. Ella le dice que sí.
Ambos tienen conversación, el caballero dice que estaba haciendo una prueba cazando monstruos. Y Serafina piensa que él debe ser un rango más alto, no debe involucrarse con él. En eso llega Kai y el sirviente, preguntándole si está bien. Serafina lo calma diciendo que sí. En eso, el caballero se despide, diciendo que ahora no es buen momento para presentarse, y que tiene que hacer otras cosas. Pero también dice que en un futuro se volverán a encontrar. Serafina queda en blanco. Ya con eso, Serafina y Kai van de regreso a casa. Días después, gracias a los consejos de Kai sobre cultivo, por fin crecieron los pepinos. Y después se los comen probando diferentes platos. A Kai, como dejó de tener contacto con su madre biológica, los padres de Serafina lo dejaron de ser tan severos con él. Y también la relación entre Serafina y él mejoró. Gracias a los pepinos. Y Serafina diciendo de cómo le encanta el pepino. Pasa el tiempo, y Serafina tiene depresión, ya que va directo a la academia. Ya que ahí empieza la historia del juego. Eso significa que tiene que pasar por un montón de cosas malas como la villana del juego. Pero piensa en su hermano Kai que se lleva bien con él, gracias a los pepinos. En eso nota a los otros personajes de juego. Ella piensa que si no fuera la villana estaría emocionada. Pero en eso nota a otro, ella al verlo, le late el corazón fuerte. Preguntándose quién es, y por qué se le hace familiar. Pero cambia de tema diciendo que debe seguir el plan que ella hizo para evitar su final. Y se dispone a encontrarse con la heroína. Pero al rato se da cuenta de que no está por ninguna parte. Pasa una semana, y Serafina entra en pánico ya que la heroína no aparece. Se hace un montón de ideas, pero luego alguien llama a Serafina. Serafina la reconoce, es Oriana. Una de las pocas amigas de Serafina en el juego. Básicamente se conocen por la conexión de sus padres. Pero cuando aparezca la heroína, ella se separa de Serafina. Pensando en ello, Serafina sigue preocupada por la ausencia de la heroína. Oriana le pregunta que si sigue con sus fantasías. Serafina solo le sigue la corriente, y hablan un poco. En eso, Oriana ve por una ventana al príncipe besando a una chica. Serafina lo nota también, dejándola impactada. Oriana queda preocupada por su reacción. Serafina dice que, aunque sabe que es un matrimonio por conveniencia, duele de solo verlo. Oriana intenta consolarla criticando al príncipe. Serafina le agradece por apoyarla. Pero queda pensando en la situación. Muy pronto el rey demonio aparecerá, y la heroína aún no aparece. Sin ella, básicamente el mundo estará acabado. Serafina le duele la cabeza de pensarlo tanto. Y en ese momento, Serafina se desmaya. Pero es atrapada por alguien. En eso vemos un flashback de su vida pasada. En ella recuerda que cuando el rey demonio es derrotado, la villana Serafina desaparece sin explicación. No aparece ni en el epílogo. Pensaba que si evitaba los problemas estaría bien. Pero al parecer no puede escapar de su destino como villana. Lo cual le parece injusto. En eso despierta en una enfermería. Ya despierta, decidió ir hasta el final. En eso llega Oriana, aliviada de que despertó. Ella dice que seguramente se desmayó por el impacto de ver al príncipe con otra chica. Luego le dice que descanse, estará cerca vigilando. Serafina piensa en lo amable que es Oriana. Luego piensa en lo que pasará, ya que, en el juego, la villana Serafina recibe una ruptura de compromiso del príncipe, luego los otros personajes la obligan a disculparse con la protagonista por sus terribles acciones, y su familia termina repudiándola hasta dejarla en una cabaña en medio de la nada. Y los personajes ya quedan unidos para proteger a la heroína de cualquier situación. Pero luego piensa en el problema actual, ¿dónde está la heroína? Queda pensando en ese problema por un rato. Oriana que estaba cerca la oye, pensando que sigue con sus fantasías. Luego vemos en una clase que explican que para invocar un espíritu le deben dar de comer verduras. Por algún motivo. Serafina queda motivada, aprovecha para cosechar pepinos. Cuando estaba con las macetas, todo el mundo la queda mirando preguntándose qué está haciendo. Y también dicen varias cosas malas de ella, ya que tiene mala reputación. Y todos la evitan. Pero eso, a ella no le importa. Cuando seguía cultivando, aparece alguien detrás de ella. Diciendo que es bueno en ello. Serafina sin pensar dice que siquiera le puede enseñar. Y este le dice que cuenta con ella. Serafina queda en silencio, para luego mirar a otro lado, preguntándose qué está pasando, quién es este chico guapo, y por qué tiene a un montón de chicas mirándola con envidia. En eso voltea al verlo, pensando en lo guapo que es. El chico pregunta que si tiene algo en la cara. Serafina le dice que solo le parece familiar. El chico se presenta. Se llama Conrad, y es un príncipe de un país vecino. Este le dice que como están en la academia le puede llamar informalmente. Serafina le dice que está bien, puede llamarla por su nombre. El príncipe dice que está aliviado, ya que estaba nervioso. Serafina le pregunta por qué. ¿Acaso le daba miedo?
Pero él dice que no es así, lo le da miedo en su opinión. Se nos cuenta una historia de Conrad. Hace 3 años, cuando estaba de visita al reino vecino junto con su padre, en medio de una reunión, llega un aviso de una invasión de monstruos. El rey ordena que preparen a sus hombres para exterminar a los monstruos. En eso el rey del país vecino le pide que vaya a su hijo al exterminio de monstruos. Se nos explica que en su reino hacen una prueba a los caballeros para mostrar su valía, y el padre aprovechó para ponerlo a prueba. Lo cual su corazón late fuerte por el miedo. Pero aún así acepta la misión sin cuestionar. Ya en el bosque, estaba explorando la zona. Para al final encontrarse con Serafina. Aquí ya saben qué pasó, con el ataque de los monstruos y del cerbero. Solo que en la perspectiva de Conrad. Y dando a entender que se enamoró de ella. Y cuando terminó su misión, le pidió a su padre que le permitiese entrar a la academia, solo para poder verla otra vez. De vuelta con ellos en el jardín, hablan un poco. Serafina diciendo que le gusta el pepino. Y Conrad diciendo que le gusta la zanahoria fresa. Lo suponía. En eso Serafina recuerda que su hermano le dijo que le alegra que su hermana no le gustan las zanahorias fresas. Pensando que tal vez no le gustan las chicas con la personalidad retorcida de la heroína. Olvidando el tema, Serafina y Conrad seguían con sus cultivos. Cuando terminaron, ya resulta que ellos son los únicos que cultivaron en macetas. Pasan semanas, y ya crecieron las verduras. El profesor dando la explicación nuevamente de cómo invocar espíritus. Deben usar una verdura para atraerlos a la hora de invocación. Mientras mejor sea la verdura, más probable que atraigan un espíritu raro. Dando inicio a la invocación de espíritus. Oriana, que estaba allí, dice que se siente impotente al no hacer nada más que solo animarla. Además, solo vino a observar la invocación, dice que no le gusta ensuciarse, y que por eso no cultivó verduras. Aparte ha notado a ciertas personas que hablan mal de Serafina, y le pregunta si pueden hacer algo con ellos. Serafina le dice que no le importa a ellos. No les dará ningún pepino suyo. Solo son de ella y de Oriana. Oriana queda conmovida por su amabilidad y la abraza. Luego vemos que Conrad invocó un unicornio. Todo el mundo queda impresionado. Y le felicitan por ello. Conrad dice que, gracias a Serafina por su ayuda en cultivo, que pudo invocar a este espíritu. Serafina dice que solo le dio un ejemplo. En eso llega el turno de Serafina para invocar. Ella queda aterrada ya que no cree poder invocar un espíritu. Ya que tiene poco talento con la magia. Pero menciona que no hubo un evento en el juego en que Serafina invocara un espíritu. Pero llegado esta lo intentara, ya valiéndole madres todo, e intenta invocar con un pepino. Todos quedan murmurando y Serafina pensando que se están riendo. Pero eligió el pepino porque es su favorito. En eso el lugar se estremece. Todo el mundo piensa que Serafina intenta invocar un dragón maligno o algo así. Serafina les reclama que está igual de confundida que todos. En eso, cae una luz en sus manos, saliendo el espíritu. Un capa. Serafina queda impactada. Todo el mundo diciendo que seguramente es un espíritu raro. Pero Serafina lo reconoce como la mascota de la heroína. Pero se supone que es la heroína que debe tenerlo. Serafina se cuestiona a dónde demonios se dirige su vida en esta trama de la historia. Poco después, Serafina alimentaba a su mascota con pepinos. Y disfrutando de su ternura. En eso el profesor le dice que haga un contrato con el espíritu. Ella lo duda, pensando en quien debe hacer el contrato es la heroína y no ella. Y pregunta al profesor qué pasa si no hace un contrato con el espíritu. Le contesta que, si no lo hace, este morirá. Al oír eso, queda helada, pero después ve su ternura y se rinde. Hace el contrato. Conrad le felicita por ello. Serafina piensa que cuando aparezca la heroína, el capa se irá con ella. Por el momento lo alimentará con pepinos y lo cuidará. Pero pasa un año, y la heroína no aparece todavía. Ya Serafina pensando que ya pasó mucho tiempo y está en segundo año. Ella pensaba mientras estaba con Oriana. Aún se pregunta dónde está la heroína. Y se hace 3 teorías. 1. La heroína sí ingresó, pero seguramente la evitó todo este tiempo. 2. Este mundo no es el mundo del juego. Y 3. La heroína es un año menor y por eso no ha aparecido. En eso le pregunta a Oriana si las cosas no progresan como debe, entonces ¿qué debería hacer? Oriana piensa y dice que si algo no progresa como debe, entonces debe forzarlo. Ya que ella es de la familia Marqués, no debería tener problema. Serafina piensa en lo peligroso que se oyó eso. Considerando que aún tiene mala imagen pública, y aparte los personajes no han interactuado entre ellos. Además, si ella no está, el capa morirá de hambre. Al final se decide, y empieza a escribir en un cuaderno. Oriana le pregunta qué escribe. Serafina le dice que está tomando nota de todas las acciones de la heroína en el juego. Ya que ella será que haga los eventos canon. Pero se da cuenta de lo que tiene que hacer, diciendo lo cringe que va a hacer. Pero no tiene opción, y decide hacerlo.
tomando el manto de la protagonista. Oriana al oírla, le da su apoyo. Mientras hablaban, hay un chico que las escucha de lejos. Es uno de los personajes conquistables, llamado Lucas. Pensando que Serafina está tramando algo malo, y que seguirá vigilándola de lejos. El tiempo pasa y llega el festival deportivo. Un día donde ocurren eventos del juego. Serafina ya está decidida en hacer los eventos. Piensa en qué personaje que tiene más afecto hacia ella. Y piensa en Conrad, quedando sonrojada. Pero cuando seguía pensando, tropieza con alguien. Haciendo que este tenga que ir a la enfermería. Ya estando allí, Serafina lo atiende. Ella se disculpa por ello, el chico le dice que no se preocupe, sabe que fue accidente. Pero pregunta qué le está poniendo en la herida. Serafina le explica que son pepinos. Son muy buenas para refrescar. Y siempre lleva una canasta llena de ellos. El chico le agradece, y se despide. Ya yendo afuera, Serafina quería continuar con su plan, pero en eso, nota de lejos a otras estudiantes. Una de ellas siendo agredida por las demás. Serafina la ve, y piensa que esa chica la vio en el juego, es la prometida de Antón, el chico que Serafina atendió en la enfermería. Las otras chicas la acosaban, no más solo por ser de estatus bajo. E incluso le tiran la bebida que ella hizo. Y la humillan recordándole su posición. En eso Serafina se enoja, viendo cómo le arrojan la bebida que hizo con esfuerzo. Va directo a ellas, y activa su modo villana. Y les dice que no tienen respeto. Si no se van, usará sus pepinos. Las otras aterradas, salen corriendo. Ya con eso, Serafina la ayuda. La chica se presenta como Margarita Roselle. Le agradece por defenderla. En ese momento el estómago de Margarita suena. Se disculpa por ello, pero Serafina le da de comer. Con pepinos. Margarita pregunta por los pepinos, y Serafina como entusiasta, pregunta si le gustan los pepinos también. Margarita le dice que sí, ya que le recordaba aquellos tiempos. Y se pone a llorar. Serafina preocupada le pregunta qué pasa. Margarita cuenta su historia, básicamente ella era de una familia plebeya, pero su padre compró un título noble. Así cambiando su vida drásticamente. Y también menciona que está comprometida con Antón y le tiene mucha estima, pero aún así no pudo encajar en la academia. Serafina la consuela, y habla un poco de sus pepinos. Pero no pensaba en ganarse el favor de la prometida de Antón. En eso llega a él, preguntando qué pasa. Serafina se preocupa, porque parece que le estaba haciendo llorar. Pero él habla con Margarita, ella le dice que está bien, Serafina solo le ayudaba con sus problemas, e incluso le dio un pepino. Antón al ver que todo está bien, le agradece por defenderla. Y para agradecerle, le dice que vayan a jugar quemados. Serafina queda confundida. Un momento después, vemos a Serafina en un campo de juego, siendo animada por Oriana y Margarita. Ella se pregunta cómo las cosas terminaron así. En eso, le arrojan un balón con fuego, y logra esquivarlo a tiempo. Asustada de lo cerca que estuvo eso. Ella explica que el juego es básicamente quemados, solo que con la diferencia que la bola es una bola de fuego hecha con magia. Antón, que jugaba también, está en modo Saiyajin. Deteniendo los balones. Serafina nota lo intenso que es. Preguntándose por qué Margarita no lo detuvo en ese momento en que sugirió jugar eso. Y porque Antón pensó que sería una buena forma de agradecerle. Considerando que la magia de Serafina es terrible. No sabe si va a salir viva de allí. Con esfuerzo Serafina esquiva todos los balones como si su vida dependiera de ello. Porque así es. En eso la gente se pregunta por qué no usa magia. Antón nota su gran habilidad para esquivar. La gente se pregunta qué hace Serafina jugando allí. En eso el ambiente se pone intenso. El chico del equipo contrario se pone nervioso. Ya que se enfrenta a Serafina. Y ella tiene cara seria, haciendo que el chico se asuste. En eso, el chico se le pasa la mano, y arroja una bola de fuego muy peligrosa. En eso Serafina al ver que no puede esquivar eso, se cubre. Pero llega Conrad a salvarla. Deteniendo la bola. Se queda en silencio todo. Conrad le pregunta si está bien. Serafina dice que sí, no le pasó nada. Pero ella queda sonrojada un momento. Conrad se dirige al chico, diciendo lo peligroso que fue ese ataque. Y este último se disculpa. Serafina le agradece a Conrad por salvarla. Y le pregunta si está bien. Este le dice que está piola. En eso Conrad se le acerca y le pregunta si estuvo en la enfermería atendiendo a alguien. Serafina le dice que sí por un error suyo. Y Conrad dice que ojalá estuviese herido. XD. Cambiando de tema, Conrad se despide. Los juegos concluyeron con el equipo de Antón como ganadores. Antón celebra aún sin saber que Serafina no usa magia. Pero ella le felicita a pesar de casi ir con San Pedro. En eso de fondo se ve a Lucas que vigilaba a Serafina. Pensando que ella participó en el juego por una estrategia suya. Pero llega a la conclusión que ella no es nada de lo que dicen los rumores. Pasa el tiempo y Serafina decepcionada está escribiendo en su cuaderno.
junto con Oriana y Margarita. Margarita pregunta qué escribe. Oriana solo dice que está haciendo una lista de actividades de la heroína. Y Margarita piensa que está escribiendo una novela. Serafina, que seguía en su cuaderno, piensa que, con el festival deportivo terminado, solo logró conseguir una amiga nueva. Pero a pesar de que apenas completó el evento, por lo menos tiene una nueva amiga. Pero luego se prepara para el siguiente evento del juego. El evento del Parque Nacional. Básicamente en ese evento la heroína le daba un bento al chico que le gusta junto con su prometida que estaba al lado. Serafina piensa en la audacia que tiene la heroína de hacer eso. Pero Serafina no desiste, e intentará hacer el evento. En eso va directo a la cocina para hacer comida. Eso sí, con ayuda del chef. No podemos culparla ya que ella no sabe cocinar. A pesar de ser mujer. Ya con la comida hecha, Serafina le agradece por su ayuda. En eso aparece Conrad. Serafina se pregunta qué hace aquí. Conrad solo viene a buscar zanahoria fresa para dar de comer a su espíritu. Pero voltea a ver a Serafina, se le acerca y le pregunta si hizo comida. Ella le dice que sí, bueno, algo así. Conrad le pregunta si puede comer algo. Serafina se lo permite. Conrad al comer, dice lo deliciosa que está. Serafina se sonroja, y se alivia de que su comida esté buena. Conrad le dice que preparó mucho. Ella le dice que sí, ya que va a repartir bentos a muchas personas. Conrad le pregunta si habrá una para él, ya quisiera recibir comida de ella. Serafina nuevamente queda sonrojada. En eso Conrad le da un dulce, diciendo que sabe que no es mucho, pero le dará eso como agradecimiento. Ella lo agradece. Y Conrad se va. Serafina se come el dulce, solamente pensando en él. Ya con eso, pasa unas horas y empieza el evento del Parque Nacional. Ya estando allí, Serafina dice que hace mucho que no veía ese lugar. A pesar de la mala experiencia que tuvo. Kai, que estaba con ella, se disculpa por alguna razón. Serafina le dice que no se disculpe, fue ella que se metió en ese problema. En eso Kai pregunta quién fue el caballero que salvó a Serafina en ese momento. Serafina menciona que su padre le preguntó al rey, pero solo recibió respuestas evasivas. Dando a entender que su identidad se mantiene en secreto. Aunque ella no puede agradecerle personalmente, tiene que seguir con el evento del juego. Actuando como la heroína. Serafina manda a Kai con su grupo, pero este no quiere, el muy ciscón. Pero igual lo manda ir, le da un bento, y lo manda con su grupo. Ahora Serafina va a hacer el evento del juego. Darle un bento a cada personaje para ganarse su cariño. Primero va con el príncipe. Esta estaba con una chica, y llega Serafina. Ella pregunta si tiene un momento. El príncipe queda confundido. Serafina analiza las cosas. Ve al príncipe y con todo su esplendor, considerando lo guapo que es. También mira a la chica, seguramente es de menor estatus. Pensando que el príncipe va por chicas con estatus bajo para que así no puedan protestar cuando las abandone. De solo pensarlo le da asco. Pero debe seguir el juego, le da la canasta con un tono amable. El príncipe queda impactado por su cambio de actitud. Serafina piensa que exageró, y dice que seguramente el príncipe no se fía de ella, o será que no la considera como prometida. El príncipe queda callado sin saber qué decir. Serafina no sabe qué hacer en este punto. En eso, la chica que estaba allí, pregunta si el bento lo preparó ella. Serafina le dice que sí, y la chica dice que quiere probarlo. Serafina se sorprende. La chica dice que no puede resistir la buena comida, además piensa que lo preparó para el príncipe para que la compartiera con su amante. Serafina le sorprende la confianza en que lo dice, y también la poca estima que tiene para llamarse amante a sí misma. La chica menciona que es su sexta mujer, y también ha tenido celos de las otras mujeres del príncipe. Pero dice que a pesar de que Serafina es la prometida del príncipe, aún la trae un bento. Lo cual le conmueve su amabilidad. Serafina voltea a ver al príncipe, y él, mira por otro lado. Serafina nota que él también piensa en lo incómodo de la situación. Para este punto, Serafina se compadece de la chica. Serafina intenta irse, pero la chica insiste en que se quede. En eso el príncipe queda pensando, y llega a una conclusión, que Serafina solo quiere estar con él. Serafina piensa en lo loco que está ahora, y sale huyendo. Cuando huyó, se pregunta por qué nada le sale bien. Pero no se rinde e intenta de nuevo. Va directo a Anton y Lucas, que están con sus parejas. Serafina se preguntan por qué están juntos. Va directo a ellos, y va por Lucas. Pensando que es su primera interacción con él. Menciona que él tiene una personalidad yandere. Al final se presenta y le ofrece el bento. Lucas duda, pero Serafina lo persuade. Pero Lucas dice que notó su plan desde el principio, de ganarse su favor, y de otros. Ya que la ha observado desde lejos. Diciendo que ese era su plan desde el principio. Serafina queda confundida, e intenta contradecirle, pero este dice que ella es contraria a los rumores, valora su determinación por darle un bento a pesar de no tener tanta cercanía. Y este le jura lealtad.
Serafina dice que es demasiada lealtad. En ese se cae la canasta, pero Antón, que estaba al lado, la atrapa. Este le pregunta si hay un bento para él y Margarita. Serafina dice que sí, pero piensa que se metieron de la nada, pero es difícil despreciarlos. Cuando prueban su comida, ellos dicen lo deliciosa que está. Serafina queda cegada por su actitud de pareja. En eso Lucas menciona al príncipe, ya que él tiene un bento también. Lucas y Antón dicen que es un desconsiderado pensar que está con otras chicas y no con su prometida. Serafina dice que no se preocupen, les agradece por pensar en ella. Pero no le molesta, además no le importa romper el compromiso si llegara a suceder. Y les pide que no dejen de apoyar al príncipe. En eso todos, al oír eso, todos quieren darle apoyo, diciendo que se sienten indignados por las acciones del príncipe. En eso Serafina se preocupa, pensando que está haciendo que los personajes principales se enemisten. En el juego era al revés, la gente se compadecía del príncipe por tener de prometida a Serafina la villana, y que por eso buscaba consuelo con otras mujeres. Al ver la situación, se va abruptamente, huyendo otra vez. Serafina queda frustrada de todo porque no salió como debía. En eso se da cuenta de que corrió hasta perderse. Se da cuenta que es el mismo lugar donde fue atacado por los monstruos. Pero alza la voz reclamando porque nada sale como en el juego. Los personajes no se conocen, la heroína no está y muy pronto el rey demonio aparecerá. Y no piensa perder a todos por ello. Por pensar mucho, tropieza. Y Conrad aparece para atraparla. Él le pregunta si está bien. Serafina lo mira, 5 segundos después le da un susto. Preguntándose cuándo llegó. Conrad dice que como se separó del grupo fue a buscarla, aparte escuchó un grito y vio que se caía. Serafina le agradece por su preocupación. Pero solo tuvo un tropiezo. En eso piensa en lo cálido de su abrazo. Le recordó aquella vez que se desmayó en el primer año justo de ver al príncipe besando a otra. Pensó que era Oriana que la ayudó. Pero piensa que fue él. Al final le da las gracias. Un momento después recordó que tiene un sistema y que ganó el título de salvadora. Lo mira por un minuto y se da cuenta que es el mismo caballero de aquella vez. Quedando impactada. Haciendo que Conrad se preocupe. Serafina no logra procesar la idea, dándose cuenta que Conrad es el personaje oculto. Pero se cuestiona dónde va la ruta del juego ahora, ni sabe qué pasará con estas anomalías. En eso, Conrad le dice que vino aquí solo por ella. En eso se aparece alguien. Serafina queda helada. Al verla se da cuenta de inmediato. Ha aparecido la heroína. Serafina al verla, piensa que llevaba mucho tiempo esperándola, pero, ¿por qué aparece justo ahora? En eso recuerda que ella preguntó si estaban bien hace un momento. En eso ella se acerca diciendo que en especial él parece no estar muy bien, y que va a llamar a alguien. Conrad y Serafina quedan confundidos, y le dicen que están muy bien, no hay ningún problema. Ella queda confundida también. Pero luego pregunta si ella es Serafina Aldrich. Pregunta por qué está aquí. Conrad se acerca, y le dice que no hable con tanta confianza a la hija del marqués. Es una falta de respeto. En eso ella se disculpa, y se presenta como Stella Carson. Ella se pregunta por qué la villana aparece justo con Conrad. Dos personajes que no deben estar juntos. En eso, sale el capa del bolsillo de Serafina. Stella al verlo extrañada, pronuncia su nombre. Dándole una idea a Serafina. Y Stella con tono frío pregunta quién demonios es. Así dando a entender que ella también es una reencarnada. Cuando regresaron a la academia, recibieron la noticia de que Stella se ha transferido. Serafina aún pensando se pregunta si es una reencarnada también, entonces ¿por qué faltó un año entero? Tiene tantas preguntas que hacerle, pero como es la villana no puede por su mala reputación. Así que se evitará hacerle preguntas por el momento. Poco después, el príncipe que estaba allí, anuncia que anula el compromiso con Serafina por Stella. Y que también cortó relaciones con las otras chicas. Dejando un ambiente incómodo. Serafina piensa en lo absurdo que es el príncipe. Luego nota a Stella que está a su lado, entendiendo que ya lo conquistó. Pero a Serafina no le podría importar menos. Y dice que está bien, acepta la anulación. El príncipe se sorprende. Serafina le explica que hace mucho ha estado esperando a que él anulara el compromiso, ya que no tienen ninguna relación aparte de ese compromiso. El príncipe queda choqueado. Serafina piensa que sin duda Stella hizo su movimiento con el príncipe, pero a Serafina le conviene. Pero piensa que como la heroína ya está aquí, muy pronto aparecerá el rey demonio. El príncipe se retira con Stella, pero esta última le dice en el oído que tiene que hablar con ella en otro lugar más privado. Serafina no esperaba esa invitación. Ya en otro lugar, Serafina espera a Stella. Al final llega, y empiezan a hablar. Básicamente ya ambas revelan que son reencarnadas. Stella explica que faltó un año porque no había recuperado los recuerdos. Lo cual no tiene sentido.
Y cuando recuperó los recuerdos, fue a la academia, y salió corriendo hacia el parque. Y por eso está aquí ahora. Luego pregunta de por qué ella, siendo la villana, está dejando que los personajes del juego le estén mimando, y porque tiene el espíritu que debería ser de la heroína. Serafina piensa que no es así, los personajes no la están mimando, el príncipe rompió el compromiso así de fácil, y en cuanto a Oriana y el espíritu la dejarán eventualmente. Estela le dice que estorba, y como pronto el rey demonio aparecerá, ella no debería estar interfiriendo. Así que solo debe actuar como la villana. A Serafina le duele oír eso, pero lo acepta diciendo que quiere un final feliz para todos. Sabe que no puede huir de su fatal destino, pero no le interesan los personajes conquistables ni nada. Solo quiere sobrevivir. Estela termina entendiendo que Serafina quiere que los personajes estén juntos nada más. Serafina lo afirma, pero piensa que tiene cosas que no puede renunciar. Pero no tiene otra opción. Estela le dice que entiende, van a conseguir el final feliz para todos. Siempre y cuando no esté interfiriendo. Serafina piensa que al final terminará sola, pero para ella está bien, ya que desde el principio solo quiere vivir tranquila. Poco después, la heroína grita frustrada, pensar que la villana es una reencarnada también. Aparte se ganó el cariño de los personajes conquistables. Pensando que su plan está fallando. Cuando recuperó sus recuerdos, hizo un plan. Se saltó un año para estar preparada. Esperando el día de la excursión para poder ingresar y llegar el momento donde estaba Conrad. Y así ganarse el título de salvadora. Menciona que Conrad, después del exterminio de los monstruos en el parque, quedaría con un trauma. Cuando Conrad ingresa a la academia y vuelve al parque, su trauma lo atormenta, y empieza a sentirse mal. En eso llega a la heroína y lo termina consolándolo. Así dando inicio de la ruta secreta. Así debería ser. Pero su plan falló. No pensó que la villana era una reencarnada también. Y viendo que Conrad llegó a la academia antes, cuando Conrad debería haber entrado en segundo año. Su plan era conquistarlo cuando estuviese en el parque, pero estaba la villana con él. Pero luego piensa en Conrad, demostrando que está enamorada de él. Ella solo piensa en él, y demostrando que no le importa el final feliz para todos. Si se lo piensan bien, el plan de la heroína es bastante tonto. Tiene muchas fallas, el simple hecho de que faltó un año ya afecta la historia del juego. Es cierto que conquistó al príncipe. Pero a ese con lo mujeriego que es, conquistarlo no le fue difícil. Y considerando que los otros personajes están más al favor de Serafina que el del príncipe, pues fácilmente pueden irse en contra de él. El punto es que, por faltar un año, Serafina tuvo que reemplazarla prácticamente. Y probablemente la heroína queda como villana. Luego, llega el día de la playa, que obviamente no debe faltar. Resulta que es una playa privada de la familia de Serafina. Sus amigas preguntan si está bien venir aquí. Serafina les dice que sí. Y explica que después de la excursión del parque, venía el día de la playa. Un evento del juego también. Se supone que Kai era quien invita a todos los personajes. Pero como no es amigo de los otros personajes, pues no va a pasar. Y Serafina era quien tuvo que arreglar el problema. Con un poco de presión por parte de Estela. Y está pidiendo que invite a Oriana y a Conrad. Estela se la pasaba jugando con el príncipe, y Antón con Margarita. Y Serafina solo se queda quieta para no estorbar a la heroína. La muy pobre solo se queda viéndolos. Kai, que estaba allí, está triste porque quería estar con su hermana. Oriana le pregunta a Serafina si no va a divertirse, Serafina le dice que está bien estando allí. En eso ella le pregunta por qué su traje de baño es raro. Oriana solo le dice que eligió esa para ella, pensando que le quedaría bien. Serafina le dice que está bien, solo descansaba. Oriana al final se va. Serafina, ya estando tranquila, pensaba que espera que Estela haga su jugada nada más. Serafina se echa a la arena, y en ese momento aparece Conrad. Queriendo pasar el rato con ella. Serafina le sorprende con la confianza en que le habla. Incluso parece que son pareja. En eso Conrad le pregunta si trae un traje de baño. Serafina le dice que trae uno. Conrad deduce que entonces solo no sabe nadar. Serafina lo niega diciendo que sí sabe nadar. Conrad pregunta entonces por qué no muestra su traje de baño. Serafina le explica que el diseño le parece vergonzoso. Y no es como de la heroína. Conrad pregunta que, aunque no quiere mostrar su traje, ¿no siente calor con esa sudadera? Serafina lo niega. En eso, un insecto se le sube por las nalgas. Haciendo que Serafina dé un salto. Conrad le pregunta qué pasa. Serafina le dice que tiene un insecto. Y Conrad le dice que se quite ya la sudadera. Serafina se niega. Entonces le dice que solo volteara a otro lado y ya. Cuando Serafina ve que lo hace, se quita la sudadera mostrando su traje de baño. ¡Ay, qué rico! Pero buscaba el insecto, este seguía subiendo por la espalda. Al final Serafina se rinde, y le pide ayuda a Conrad.
Conrad al verla, ve su traje de baño quedando impresionado. Al final le quita el insecto. Y le da su camisa. Serafina piensa que huele a él. Luego le arregla la sudadera, y se la pone otra vez. Conrad dice que entiende por qué le daba vergüenza su traje de baño. Serafina le pide que lo olvide nada más. Conrad le dice que es hermosa, no importa que se ponga. Pero esas cosas solo se los muestre a él. Serafina queda sonrojada, dando vueltas en su cabeza. Pero Estela aparece arruinando el ambiente. En eso Estela nota que trae la camisa de Conrad, cuestionándola por ello. Conrad le dice que solo se la dio por un problema nada más. Estela dice que tiene envidia, esperaba probarse una pero no tiene ninguna. Conrad le pregunta que esa de allá no es suya, arruinando su plan de conquistarlo. Quedando frustrada, porque la situación no es como la del juego. En eso Serafina piensa que le robó un evento a la heroína. Aparte de que los personajes no estén unidos ahora. Serafina le recuerda a Estela que están intentando el final feliz para todos. Estela queda pensando, recordando lo que viene ahora. Pensando que cuando pase lo siguiente Conrad va a dejar de lado a la villana. Entonces dice que vayan a la villa, pronto va a llover. Antón propone una carrera, y todos se ponen de acuerdo. El príncipe ya cansado intentaba dar una excusa para no correr. Pero con un coqueteo de Estela se prepara para correr. Y todos hacen la carrera. Menos Estela, Serafina y Conrad. Estela dice que vayan a la villa con calma. Cuando caminaban, el clima se pone extraño, caen rayos y truenos. Y empieza a llover. El espíritu de Serafina se asusta. En eso cae un rayo enorme en una montaña, asustando a todos, para luego ver que partió la montaña. Serafina recuerda sobre el regreso del rey demonio. En ese momento, Estela empieza a brillar. Pensando que llegó el momento. Despertó sus poderes de la doncella de la luz. Conrad se sorprende al ver que ella es la doncella de la luz. Estela se pone feliz al ver que le está prestando atención. Luego ven que a Serafina le brotan unas sombras. Estela dice con terror que ella tiene el atributo de la oscuridad. En eso vemos que Serafina absorbió las sombras por alguna razón. Estela dice que Serafina tiene el atributo de la oscuridad, ya que es su polo opuesto. Y pregunta por qué ella logró absorber la oscuridad. Cambiando de tema, Estela dice que el rey demonio despertó. Ya que sintió una presencia desagradable, y también que algunos monstruos estén más fuertes porque algunos tienen el atributo de la oscuridad. Serafina queda impresionada de que sepa todas esas cosas. En eso, Estela hace una pregunta. ¿Acaso Serafina es un demonio? Serafina se asusta al oír eso. Recuerda que en el juego la villana desaparece de la nada. Como se mencionó antes. Es debido que cuando el rey demonio es vencido, las bestias con el atributo de oscuridad desaparecen también. Y Serafina tiene el atributo de oscuridad. Lo cual significa que va a desvanecerse también. Serafina queda aterrada de pensar de que es un demonio. Pero Conrad la defiende, y le dice a Estela que no la insulte. Aquí termina el resumen. Al fin, después de tanto tiempo pude subir nuevo video. Sé que me tardé mucho, pero es debido a que tuve que hacer el resumen de este manga desde cero. Tuve que hacer el guión, que me tardé una semana en escribirlo, en Word. Y también editarlo, panel por panel del manga. Aparte de que tengo clases de universidad. Por eso me tardé mucho en hacer el video. Que conste que hago estos resúmenes por pasatiempo. Lo hago en días que no tengo nada que hacer. Y aparte no me pagan por ello. En todo caso, voy a hacer más vídeos, sean pacientes que no soy alguien que se pasa mucho tiempo editando vídeos. Hago estos vídeos por gusto. Bueno, aquí les digo que ya estamos al día con el manga. Ahora los capítulos salen divididos, ya saben lo de 1.1, 1.2, 1.3, de esa forma están divididos. Y me parece fastidioso. Voy a esperar a que suban 2 capítulos más para trabajar ya más tranquilo. También tengo ganas de hacer resúmenes a otros mangas. Gracias por el video, si te gustó dale like, si no pues vete a la miércoles. Me despido.